Un saludo muy cálido a todas las personas que están escuchando nuestro podcast y viéndolo. Esta vez tenemos como invitado en estas conversaciones en torno a la cultura a José María Villalta, candidato del partido Frente Amplio. ¿Qué tal, José María? Muchas gracias por acompañarnos y tomar del tiempo para conversar de un tema que hemos considerado fundamental en la conformación de una sociedad y que, sin embargo, campaña tras campaña aparece invisibilizado. Yo sé que tiene muchas ganas de conversar al respecto, pero antes quisiéramos conocer a José María en su conformación humana desde la infancia y en ese contacto primero que tuvo José María con manifestaciones de la cultura. Ok, bueno, un gusto estar en esta transmisión, Aurelia, encantado de estar aquí en Senderos, en este vivero de industrias creativas y pues es un gusto, un saludo para toda la gente que sigue la transmisión también. Estoy encantado de poder conversar sobre la cultura, que efectivamente es una de esas áreas tan importantes de la vida pública del país que son absolutamente invisibilizadas y olvidadas y es un gravísimo error de los distintos gobiernos que hemos tenido. Cuando era niño, José María, ¿cuándo tuvo esa primera sensación inefable, impalpable, que tuvo como contacto con una necesidad casi que expresiva de haberlo o escrito o pintado o musicalizado? Bueno, desde chiquito me interesó mucho la lectura. Me gustaba mucho leer. De hecho, aprendí a leer como a los 5 años y mi mamá me compraba libros, digamos, de literatura universal, pero como versiones resumidas para niños. Entonces leía El Quijote, la Ilíada y la Odisea, leía todos los libros de Julio Verne y me encantaba mucho la lectura. Y creo que eso después fue desarrollando como mi interés por la vida pública, por la historia, por la política, ¿no? Mi abuelo se quejaba de que yo le robaba el periódico, no llegaba el periódico a la casa y él lo buscaba para leerlo, pero yo se lo agarraba antes y me lo llevaba y entonces me perseguía para que le diera el periódico. Eh, Me gustaba también la música. En mi casa se oía mucha música clásica, mucha música española, eh, pero propiamente de manifestaciones creativas mías, digamos, de yo producir o ser artista, eh, recuerdo que en la escuela me iba bien componiendo o escribiendo ensayos. No se me daba tan bien la poesía, no era tan creativo para la poesía, pero sí era bueno para el ensayo. Eh, Me gustaba mucho la música, no era bueno para el baile, nunca he sido nunca he Bailarín. tenido mucho ritmo. Eh, pero me interesó, de adolescente me interesó mucho aprender a tocar guitarra. Entonces empecé como a incursionar en la guitarra, en guitarra clásica, estudié, tuve varios profesores, incluso estudié en la Universidad Nacional un par de años, y así como más formal. eh, y, 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 y me fui enamorando cada vez más de la música latinoamericana, de los distintos ritmos de raíz caribeña, por ejemplo, ¿no? De raíz afro, más bien de raíz africana, ¿no? Y afrocostarricense, afrocaribeña. Eh, y en general, los distintos ritmos también de Sudamérica, la música andina, las milongas, la samba, ¿verdad? Como que le fui descubriendo el gusto a esa vertiente, a esa riqueza de la música latinoamericana que adopta melodías y formas de la música clásica europea, pero que combina con ritmos sabrosos y otras melodías propias de la raíz africana y de la raíz de los pueblos originarios de América. Eh, Hay temas muy ricos que está tocando José María. Por ejemplo, ese gusto por la literatura tan temprano, quizá denota su interés en conocer al otro, a los otros, a las otras personas, porque, ¿verdad? La literatura provee esa
ese conocimiento y de ponerse en los zapatos de la experiencia humana, nos permite ensanchar nuestro corazón a las realidades que viven otras personas. Sí, de hecho, yo me he puesto a pensar de dónde puede haber surgido mi beta política, ¿no? Y lo que recuerdo es que cuando era niño era un poco más introvertido. Todavía a veces soy, en algunas situaciones, un poco tímido, ¿no? Alguien diría, pero ¿y cómo va a ser tímido si es político y es diputado y habla y da discursos en público? Pero recuerdo que cuando era niño no era así. O sea, me gustaba más pasar desapercibido y era bastante introvertido y me refugiaba muchas veces en la lectura. Y ciertamente la lectura es una forma de conocer el mundo, ¿no? Entonces recuerdo que me encantaba también leer libros de historia o libros de geografía y saberme las capitales de todos los países y qué idioma se hablaba en cada país, y la historia de los distintos países. Entonces sí, creo que la lectura, la literatura fue esa primera ventana al mundo, sin duda alguna. José María, y el otro tema que tocó es el de las identidades latinoamericanas a través de la música. Ahora que estábamos haciendo el recorrido por Sendero, mencionamos eso, ¿verdad? La importancia de la cultura como manifestación de una identidad y que incluso es una área que ha sido subestimada en una industria tan importante como el turismo en un país como Costa Rica. Entonces, esa identidad que se manifiesta a través de las manifestaciones culturales, ¿por qué insistentemente, gobierno tras gobierno, se considera la cultura como un gasto y no como una inversión? Yo creo que es un error grave de los distintos gobiernos, porque incluso los que hablan algo de la cultura ven la cultura como algo aislado, como algo compartimentalizado, ¿no? El Ministerio de Cultura como una cosita que está ahí, que invertimos solo accesoriamente si sobra plata después de todos los demás gastos, pero para una cosa que está ahí, que hay que tenerlo porque es bonito, pero tal vez para algunas élites, pero no se concibe la cultura como un eje transversal que debe articularse con las demás políticas públicas, ¿no? Ese es el primer gran error. Yo creo que hay raíces históricas, ciertamente. Pues hay mitos fundacionales de este país, por ejemplo, el ocultar toda la raíz de la esclavitud africana, o toda la raíz de lo que ocurrió con los pueblos originarios, ¿no? El genocidio de los pueblos originarios, esa idea de que en Costa Rica somos descendientes directos de europeos y que somos blanquitos y que somos homogéneos. O sea, hay como razones históricas para que efectivamente no se le dé el valor que tiene a las diversas manifestaciones culturales y no se reconozca la diversidad cultural. Recientemente hemos cambiado, ¿no? El país reformó hace poco, por ejemplo, la Constitución para reconocer que somos un país multiétnico y pluricultural, pero como sociedad y quienes dirigen las políticas públicas no han interiorizado ese concepto. O sea, está todavía en el papel como una norma programática, pero ni en la educación, ni en las propuestas de desarrollo económico, ni en ningún ámbito de la vida se ha interiorizado eso, ¿no? Entonces, por eso vemos que, por ejemplo, en Limón no hay un colegio público artístico, a pesar de la riqueza cultural que hay en Limón. O vemos, por ejemplo, que nuestra oferta turística adolece del componente de la riqueza cultural. Otros países hermanos se promocionan muy bien porque promocionan sus bellezas naturales, sus monumentos arqueológicos y su riqueza cultural. Si uno va a México y a Perú, no solo va a ver monumentos y a ver naturaleza, va a disfrutar la gastronomía, a comer las delicias de la comida, va a ver la música andina o la música mexicana, las distintas manifestaciones de bailes, las distintas manifestaciones artísticas, ¿no? En nuestro país esa parte se ha invisibilizado y yo creo que aún desde el punto de vista económico yo me podría resistir a darle como un valor económico, pero creo que es importante porque algunas personas lo entienden únicamente así, ¿verdad? Aún desde el punto de vista económico es una pérdida, ¿no? Por ejemplo, en Guanacaste hay una riqueza cultural en Guanacaste, a pesar de todo lo que se haya invisibilizado en la gastronomía vinculada a la tradición del maíz.
hay una riqueza cultural en los bailes, en la música. El otro día estuve escuchando a un maestro quijonguero o la Sí. marimba, ¿verdad? Y uno dice, pero ¿cuánto pagaría? Yo me sentía privilegiado, no estábamos en una sodita en Bagaces. Y yo decía, ¿cuánto podría pagar un turista por ver esta maravilla? Y eso está totalmente invisibilizado, entonces nuestra oferta turística termina a veces ofreciéndole a los turistas experiencias que repiten lo que ellos tienen en sus países. Que yo no estoy contra eso, pero creo que, imagínense todo el desarrollo que podría articularse si al mismo tiempo, además de que les enseñamos las playas y los volcanes, las montañas, pudiéramos articular eso con toda la riqueza cultural que hay en Guanacaste, se generarían más empleos, habría más beneficios para las comunidades locales y se pondría en valor esa identidad. Pero no hay una política para promover eso. Sí, es que yo siento que pasa por la voluntad política, precisamente porque ha habido emprendimiento, iniciativas culturales de esa naturaleza pequeñas en algunas comunidades y se han articulado cosas muy interesantes, pero como que está desarticulado, ¿verdad? El Frente Amplio, ¿qué plantea en relación con el resguardo de los derechos culturales de toda la población y al mismo tiempo de los trabajadores de la cultura? Sí, nosotros creemos que hay que democratizar la cultura, que hay que impulsar fuertemente las industrias culturales locales, articulando las políticas públicas, que la cultura deje de verse como una cenicienta del Estado y como algo aislado, ¿no? Que se vea como un eje transversal. Entonces le ponemos mucho énfasis al apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, a los encadenamientos productivos con otras actividades más grandes. Ahí las industrias culturales tienen un papel fundamental, que deben ser apoyados, deben ser acompañados. Nosotros hemos impulsado, por ejemplo, legislación para que el ICT invierta en esto y tenga mecanismos para incentivar esas pequeñas empresas turísticas que hoy están excluidas, porque no pueden tener nunca una declaratoria turística. Necesitamos que haya una declaratoria turística para la pyme turística y para la pyme cultural que se vincula con la actividad turística. Creemos que hay que reconocer que la cultura es un derecho fundamental de toda la población. Creemos que la cultura debería formar parte de la canasta básica, de los bienes esenciales para la población, debería reconocerse, así como se reconoce la alimentación, el vestido. La cultura es el alimento del alma y así debería verse, sí. pero hoy es vista como un lujo, como algo superfluo, como un lujo, como algo secundario, y no se reconoce la importancia. Hay muchas políticas que funcionarían mejor si se articularan con las políticas culturales. Por ejemplo, todo el tema de seguridad, todo el tema de ordenamiento territorial. Podríamos mejorar mucho los indicadores de seguridad y de calidad de vida en las comunidades si articuláramos la política de ordenamiento territorial con la política de promoción de la cultura en las comunidades, promoviendo espacios accesibles, abiertos, sin candados, caminables, transitables, donde haya manifestaciones culturales, donde la gente pueda apropiarse de esos espacios y disfrutar esas distintas manifestaciones culturales, así como invertimos en contratar policías y en la parte de la seguridad represiva y en construir cárceles. Deberíamos invertir más en políticas de ordenamiento territorial que generen espacios donde haya cultura viva en las comunidades, y además incentivamos los emprendimientos culturales. Espacios como donde estamos aquí, que es ese vivero, esa incubadora donde se da espacio a pequeños emprendedores que tienen ideas buenísimas pero no tienen un capital, deberían ser promovidos, financiados por la banca de desarrollo, no deberían ser iniciativas quijotescas, altruistas, como ahora hablaba, por ejemplo, con ustedes, sino que debería ser parte de una política integral. Y el otro tema que usted me pregunta es el tema de los derechos de las personas trabajadoras de la cultura. Nosotros proponemos en el plan de gobierno incorporar en el Código de Trabajo un capítulo sobre los derechos de las personas trabajadoras de la cultura que reconozca las particularidades de este trabajo. Que ya lo dijo la UNESCO desde 1980, ¿verdad? Esa necesidad. Así es, en las normas de la UNESCO, los pronunciamientos de la UNESCO, los principios de la UNESCO están planteados, pero no se ha hecho. Igual hay que garantizar condiciones mínimas de formalidad y de acceso a la seguridad social. La mayoría de personas trabajadoras de la cultura no tienen
ningún tipo de seguro, porque el seguro de trabajadores independientes de la Caja tiene una base mínima contributiva muy alta y no toma en cuenta las particularidades del trabajador cultural o la trabajadora de la cultura. Tampoco ni riesgos del trabajo ni nada de eso. Eso es como de otro mundo. Nosotros creemos que se puede promover en una alianza, trabajando con la Caja, en una alianza con el Ministerio de Cultura y las distintas organizaciones del sector, un mecanismo de aseguramiento colectivo que existe en otros sectores, donde el Estado subsidie un seguro colectivo que garantice protección mínima a las personas trabajadoras de la cultura, tanto a las que pueden trabajar asalariadas o haciendo trabajos ocasionales, como a las que son trabajadores independientes que están en una total desprotección y con las condiciones actuales no pueden pagar el seguro de la Caja. Esto es urgente porque realmente las personas trabajadoras de la cultura son por mucho el sector más castigado por la pandemia, el primero que cerró, el último en abrir, todavía no se han abierto muchos espectáculos en los que trabajaba la gente, pero el menos apoyado, ¿no? Otros sectores fueron igualmente golpeados, pero tienen instituciones con recursos que les han permitido dar cierto soporte. En el caso de la cultura, por el abandono que ha habido en las políticas públicas, la gente está totalmente botada y esto hay que abordarlo con urgencia. José María, hay muchos temas y están fluyendo aquí de una manera muy rica y muy concreta. Hablemos de cómo planea financiar el sector cultural. Bueno, lo primero es defender los presupuestos, que se acaben esos recortes, porque hemos visto también gobiernos que una y otra vez dicen, ¿dónde recortar? Venga, la cultura, como no es importante, cortémosle presupuestos al Ministerio de Cultura. Recientemente apoyamos la ley de emergencia cultural que se aprobó en la Asamblea, que fue un trabajo arduo donde nos unimos diputados y diputadas de varias fracciones para tratar de impulsar esta propuesta, que busca por lo menos resguardar los recursos que existen para canalizarlos en las prioridades que defina el mismo sector en el marco de la pandemia. Pero esto evidentemente no es suficiente. Entonces, hay una parte de defender esos presupuestos y mejorar el funcionamiento del Ministerio de Cultura. Hay una reingeniería que ustedes consideran necesaria. Hay una reingeniería necesaria, es un ministerio muy desordenado, con un montón de órganos desconcentrados, de pequeños organitos que están ahí, que consumen gasto administrativo, gasto burocrático, pero que no son suficientemente eficaces. O sea, deberíamos lograr ordenar eso, que es un archipiélago de órganos desconcentrados, para que más recursos se puedan canalizar hacia las funciones sustantivas. También hay que descentralizar la gestión cultural. Nosotros creemos firmemente en la creación de consejos cantonales de la cultura, donde en cada municipalidad, así como están los comités cantonales de deportes, se creen estos consejos que tengan su propio presupuesto, que se pueden financiar. Hay una propuesta que hemos planteado con parte de los recursos que recaudan las municipalidades de los impuestos a las bebidas alcohólicas, por ejemplo. Hay una propuesta concreta que presentamos, de manera que se pueda articular el esfuerzo nacional, que sabemos que se enfoca en áreas específicas, pero que no llega a las distintas regiones, con los esfuerzos locales, espacios donde participen las comunidades, la representación de las comunidades, donde se expresen las distintas manifestaciones culturales locales, regionales, para fortalecer también esa identidad cultural local, y obviamente con representación de las industrias culturales locales, ¿verdad? Creemos que eso es necesario y es una de las formas donde se podría aprovechar mejor los recursos. También hay distintas iniciativas para financiar la promoción cultural. Recientemente, por ejemplo, aprobamos una ley en la Asamblea para fomentar las inversiones fílmicas, ¿no? Que parte de lo que paga la gente que viene, por ejemplo, a grabar películas de buen presupuesto en el país, que el país se puede promocionar como un espacio de locaciones y con personal también altamente calificado para esto, parte de lo que pagan del IVA se quede a fortalecer el Fondo de Fomento Audiovisual para financiar proyectos audiovisuales. Es uno de los mecanismos.
Y también creemos que hay que discutir los distintos mecanismos tributarios y no tributarios donde podríamos captar más recursos para financiar proyectos y programas culturales. Creo que es clave este enfoque transversal, ¿verdad? Porque si nos atenemos únicamente al presupuesto del Ministerio de Cultura, ciertamente es un presupuesto raquítico, no alcanza para muchas cosas. Pero si hacemos un enfoque transversal y reconocemos que la promoción de la cultura es fundamental y está articulada con todos los esfuerzos de la educación pública, donde invertimos mucho más. Claro, es el sustento filosófico de una sociedad que ha faltado. A veces yo me imagino como que a lo largo de los años hemos creado una sociedad como por el techo, ¿verdad? Olvidando el sustento identitario, la solidaridad colectiva. Es que se nos está yendo el tiempo y a todos los invitados les preguntamos acerca de cuál o cuáles son sus personajes históricos, vivos o ya idos, que admira. De Costa Rica, por ejemplo, admiro a Juanito Mora, admiro a Carmen Lira, a Isabel Carvajal, Carmen Lira. A nivel centroamericano, por ejemplo, admiro mucho a Monseñor Óscar Arnulfo Romero, admiro a Simón Bolívar. Más recientemente, de los presidentes actuales, admiro a Pepe Mujica, me encanta escucharlo. No sé, realmente hay muchas personas, algunas menos conocidas. Creo que hace falta reescribir la historia, rescatando el papel de esas personas olvidadas, muchas mujeres olvidadas, que no son tan conocidas, u hombres también olvidados, que hicieron posible los procesos, pero que no son figuras destacadas. Cierto. Creo que sí, es que yo siempre he pensado que todos estamos concatenados de agradecimientos a tantas manos invisibles. José María, vamos a hacer un cuestionario rápido que hacemos al final de la entrevista. Okay. Ya estamos terminando, yo pensé que estábamos empezando, ¿no? ¿Verdad? Se nos fue el tiempo volando. ¿Un espectáculo teatral costarricense? Me han gustado mucho las obras de Rubén Pagura. Ajá. Sí, la última que hizo fue la de, que fui a verla al cine, de este activista checo, creo que fue, se me va el nombre. Sí, el reportaje al pie de la horca, Fušík. De Fušík, sí. de Julius Fušík. Julius Fušík, se llamaba Julius. Julius Fušík, sí, pero en general me gusta mucho los trabajos de Rubén Pagura. ¿Un escritor o escritora costarricense? Aunque yo sé que ya mencionó a Carmen Lira. Pero... Carmen Lira, Calufa, las obras de Carlos Luis Fallas me impactaron mucho, ese realismo tan crudo. ¿Un artista o una artista de la plástica costarricense? De la plástica costarricense. Me encantan los trabajos. Recientemente le dimos el benemeritazgo. Ay, se me va el nombre. A Rafa Fernández. No, bueno, también me gusta Rafa Fernández, no, pero artista cartaginés que le acabamos de dar el benemeritazgo en la Asamblea Legislativa. Ay, gran amigo además. Ay, se me está yendo el nombre. Escultor, no. Néstor Celedón. No, pintor. Ay, tengo un cuadro en mi casa. Bueno, tranquilo, no importa. Julián, sóplame. ¿Un cineasta costarricense? Ahora recientemente ha florecido, ha proliferado la producción cinematográfica costarricense. Es impresionante la cantidad de talento y la cantidad de talento de mujeres jóvenes. Ahí sería una categoría colectiva. Las directores y productoras jóvenes recientes que han hecho unas obras maravillosas, cierto, creo que merecen una mención particular. Prioridad en el ámbito cultural. Democratizar la cultura, descentralizarla, vincularla con el rescate a la identidad nacional, a través de estas propuestas que articulen las políticas culturales con
con el desarrollo local, el impulso a las industrias culturales locales y todos los programas de mejoramiento de calidad de vida en los barrios y en las comunidades, que realmente logremos entender eso, que el desarrollo y la mejora de la calidad de vida, de la seguridad y los programas preventivos en los barrios pasan mucho por promover el acceso a la cultura en los territorios. Y si fuera algún proyecto, estaría la propuesta para garantizar acceso a la seguridad social a los trabajadores de la cultura y la propuesta de los comités cantonales de cultura. Muchas gracias, José María. Siempre concluimos la entrevista invitando... Fernando Carballo, por supuesto, gran amigo. Yo es que no estoy como leyendo demasiado las noticias de la Asamblea Legislativa, perdón. Sí, grandísimo pintor. Siempre culminamos la entrevista invitando al pueblo costarricense a asistir a las urnas, a emitir su voto. Agradecemos muchísimo a José María Villalta del Frente Amplio nuestra conversación de hoy. Muchas gracias. Gracias a usted.